Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy les diré que voy a hablar de dos consejerías, aquellas que regulan las competencias que en una sola estaban la legislatura pasada, la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación, y también Medio Ambiente, que en esta ocasión está con Fomento en otra consejería. Empezaremos diciendo que el caos existente en una de las consejerías, en Desarrollo Rural principalmente, sin criterios, sin dirección política y sin gestión, es evidente desde pocas semanas después de llegar el nuevo responsable a la consejería. Los hombres y las mujeres del medio rural, del sector primario, los hombres de la mar, que se dedican, también aquellos que se dedican a la transformación de productos que elaboran al sector primario, son generación tras generación personas con vocación genéticamente sacrificada y no siempre bien entendida, leyes proteccionistas que bajo el sello de la sostenibilidad dificultan cada vez más su labor con una maraña administrativa muy complicada de sobrellevar. Durante los años recientes del COVID, los inicios de la guerra a Ucrania, leyes injustas, el encarecimiento de la materia prima y el poco valor de sus productos habían mantenido escasamente rentable la actividad, siempre abocado, como digo, a gente con vocación. Cuando los años de los nubarrones parecían estar pasando, allá por la primavera del 2023, llegó, pasando, esos nubarrones con encomiable esfuerzo por parte de la Administración y de los propios productores, llegó el gobierno de Sáenz de Buruaga, nombrando a Garrido Lestache, señor Palencia, como responsable de la Consejería de Medio Rural y de la Biodiversidad. Y esta no fue una desgracia más. Es incluso peor que las nombradas porque estos sectores han perdido derechos considerables durante tantos años en solamente un año de legislatura que llevamos. Y les pondré algunos ejemplos. A las pocas semanas, en septiembre del 2023, penetra la enfermedad de la hemorragia epizootica en Cantabria. Una semana después de conocerse, el consejero minimiza importancia a la misma, una enfermedad que luego se convirtió en una película de terror, matando miles de reses en Cantabria, dejando al albur de la eficiente capacidad en sanidad animal a ayuntamientos y a los propios ganaderos a los que se les dejó decidir si había ferias o no había ferias, si había que hacer prevención de la enfermedad o no. El caso supuso que al final hubiese un caos entre propios ganaderos y veterinarios que no daban abasto a sanar, a curar animales y a certificar las defunciones para después llevar a indemnizaciones. Miles de reses, fallecieron, provocando ese desconcierto. No se ha hablado mucho, pero ese mosquito portador no llegó volando. Llegó presuntamente a lomos de animales fuera de control que llegaron a nuestra comunidad, provocando la letalidad más alta en cualquier provincia del norte. También se le restó importancia al robo de los datos personales en el RACIC, en aquel registro de animales de compañía que afectó a más de 150.000 cántabros, un robo perpetrado por el grupo Kela, afín a la mafia rusa y dedicado a la ciberdelincuencia con estafas, muchas de ellas telefónica o por medio de Internet. Los perjudicados tuvieron que enterar 17 días, quien se enteró, 17 días después de perpetrarse el robo, porque se le restó importancia. Y fue en una publicación del Boletín Oficial de Cantabria. Se negaron a cubrir las plazas de inspectores de Cantabria para cumplir la ley de la cadena alimentaria. Una ley que hay que hacer cumplir entre las administraciones del Estado y regionales. Aquí se negaron a cubrir las plazas de inspectores. En materia de incendios forestales, el Gobierno ha estado jugando con fuego. La errática gestión habida entre los días 5 y 7 de abril es una prueba palpable, cuando se habían quemado ya dos cuadras en Obeso, un almacén en el camping de Sompeña, herramientas y el almacenamiento de comida de alimentos para el ganado en una ganadería de La Busta. El fuego amenazaba casas y la iglesia de La Busta. 12 horas tardaron en poner en práctica la preemergencia como manda el Infocan,
destapando la incomprensible descoordinación entre las consejerías de Desarrollo Rural y de Presidencia. Sobre la PAC, los derechos de los ganaderos. No solo no se adelantó nada de la PAC en el 2023, sino que lo que se tenía que haber terminado de pagar antes de comenzar la primavera, hoy hemos comenzado el verano y todavía no se ha pagado nada. Perdón, no se ha pagado el resto. Se han incumplido los calendarios pronosticados y comprometidos con el sector reiteradamente. Nunca había ocurrido que a estas fechas hubiese tantísimo dinero de la PAC sin pagar. Lo que se llaman derechos en sí de los ganaderos no los han perdido en este primer año de legislatura. En numerosas ocasiones, estos ganaderos no han podido cumplir con sus obligaciones de pagar a proveedores por no tener el dinero que les es suyo como complemento de la renta que viene desde Europa. Ayudas, además, a los ganaderos perdieron este año ayudas a los jóvenes, los planes de mejora de instalaciones y la mejora de pastos comunales que no salieron en el 2023 y han perdido varios millones de euros que debieran estar en manos de ganaderos, de productores, y no ha sido así. En biodiversidad, ¿qué decirles de lo ocurrido en el Parque Nacional Picos de Europa? No han sacado las ayudas del año pasado, los 400.000 euros que van destinados a entidades locales, a productores agroalimentarios, para mejorar el hábitat, la biodiversidad y también de quienes viven allí. Han tenido que devolver 216.000 euros al Ministerio por no haberlo ejecutado antes del 31 de diciembre del 2023. 10 meses sin director, codirector en este caso del Parque Nacional Picos de Europa. Un director que finalmente han nombrado, presionado por lo salido en los medios de comunicación y también por las preguntas que este diputado les ha hecho en el Parlamento, nombrado con prisas, nombrado un médico lebaniego, un concejal del Partido Popular, que según el criterio de la comunidad científica de este Partido Regionalista de Cantabria y de los colegios profesionales no se idóneo, y estos colegios, en el caso del Colegio de Ingenieros de Montes y de Medio Natural, han recurrido a ese nombramiento. No han nombrado el director técnico de la Reserva del Saja y esto traerá problemas en un futuro cercano. Están incumpliendo la normativa de consulta pública al anunciar 2 modificaciones, el Fondo de Mejoras y la orden de quema, sin explicar qué quieren cambiar, ni reunir al Consejo Asesor ni a los órganos competentes. ¿Qué decirles del famoso desbloqueo de los parques eólicos que, según la presidenta, es cosa del PP? Pues bien, es gracias a la tramitación ambiental que se hizo en la pasada legislatura. Ellos se han limitado a continuar el procedimiento, pero es que no han resuelto todavía en un año ninguna declaración de impacto ni a favor ni en contra de ninguno de los parques en Cantabria. El 27 de abril del 2023 presentamos la última versión de la nueva Ley de Prevención y Control Ambiental y el primer borrador de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular. En ambos casos, emplazábamos a una nueva reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente y Cambio Climático para septiembre del 2023, para continuar con una tramitación de ambas y hasta hoy no ha habido dicha reunión. Sabemos, porque hemos preguntado, que la estrategia se está moviendo internamente y que el documento es el mismo o muy parecido al que dejamos nosotros hechos. Pero es un órgano tan importante como ese Consejo Asesor, que la ley marca de reunir en dos ocasiones al año, no se ha reunido para tal fin ni para ninguno otro. No ha sido consultado para ello ni para ningún otro, como digo, 66 miembros de importantes instituciones de Cantabria, expertos en la materia, a quienes se tiene que consultar sobre los procedimientos que les he enunciado y también por otros. Sobre la recogida de biorresiduos, nosotros en el año 2022 ya recogíamos biorresiduos en unos pocos municipios de Cantabria, concretamente en 11. A día de hoy se siguen recogiendo en los mismos municipios que en el año 22. Con todo esto era imposible, aquello que el consejero de Medio Ambiente dijo que en mayo del 24 se recogería en Cantabria. Un año después hay que preguntarse si además el Centro de Investigación y Medio Ambiente de Cantabria, el CIMA, existe, porque no hay noticias sobre las anunciadas novedades, pero tampoco de aquellas materias en las que dejamos puestas en marcha ya el pasado verano. La Estrategia Cántabra de Educación Ambiental,
Tampoco hay noticias del Plan Marco de Acción a corto plazo en caso de episodios de contaminación del aire por partículas de suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono y dióxido de azufre. Se desconoce, asimismo, el estado de tramitación en que se encuentran las actividades del conocido Programa de Educación Ambiental y Voluntariado Cántabra Provoca, que mueve a miles de voluntarios todos los fines de semana. ¿Qué decirles del Sabe a Norte? Aquella marca que vale para cualquier parte del norte de España, porque las vieiras gallegas saben a norte, igual que la butifarra catalana, pero para ello quitaron alimentos de Cantabria con una mentira una vez más. Según ellos, era ilegal. En definitiva, una nefasta gestión en cuanto a pagos, a resolución de ayudas, una situación insostenible también en cuanto al personal, que están desesperados. Las oficinas comarcales salen estos días denunciando falta de personal y el mandato de competencias que no les son propias. El servicio de ayudas al servicio estratégico dentro de la consejería, de hecho, que es el pulmón, servicio de ayudas dentro de la consejería. Es el pulmón económico, un pulmón que está infravalorado por este gobierno al que se está asfixiando y en estos momentos pudiera decirse que está en cuidados intensivos. Y esto lo digo porque el consejero normalmente dice que ha sido culpa de los anteriores o es que los funcionarios no funcionan bien. Pues gracias a los funcionarios el tren va de alguna forma, si no, no se movería. El portal ganadero que dejamos con los trabajos de actualización sin mover. La ayuda a la red de espacios protegidos sin convocar, sin resolverlas del año pasado. Gestión del lobo. El pago medioambiental del 2023 sin cobrar. Ayuda a la manutención y perros de mastines y otras medidas preventivas sin convocar en el 2023. Las nuevas incorporaciones de jóvenes ganaderos sin convocar. Los planes de mejora del 2024, solo 20 días han dejado para tramitar y muchos no se han podido presentar y de los que lo han hecho no va a llegar la mecha para todos. Cantabria es la única comunidad que no ha resuelto los derechos de la reserva para los jóvenes que se incorporaron en el 2022. Y yo me pregunto, ¿así se apoya a los jóvenes? Y el año pasado no se convocó, como antes decía, la orden de incorporación. El acuerdo de la presidenta de 1.000 euros para cada uno de los profesionales ganaderos. El café para todos. 1.000 euros para quien tiene 100 vacas y para quien tiene 20. Así no se arreglan las cosas. ¿O qué pasa con los consejos reguladores de los sellos de calidad que lo iban a resolver nada más llegar? He dejado intencionadamente el sector pesquero para el final, donde sí ha sacado las ayudas que les dejamos hechas, renovando las mismas que había. Pero en las lonjas, que es donde se comercializa lo que los pescadores extraen del mar, todavía están esperando la visita del consejero. Hay muchos de los 8 puertos de Cantabria que no saben quién es su consejero porque ni siquiera les ha visitado. No le interesa los pescadores. La línea de los pescadores ni la gente de la mar, que no solo son pescadores. Las líneas de ayuda a desarrollo rural, los compromisos de fomento y gestión sostenible de pastos, gestión y fertilización del suelo y de plagas y malas hierbas, lo que los ganaderos llaman las ayudas del químico y el líquido, sin sacar. El mantenimiento o mejora de hábitat y de actividades agrarias tradicionales que preservan la biodiversidad, el pastoreo, el ganado vacuno, lo que llaman los ganaderos la ayuda de las fotos en el comunal, sin pagar nada. El bienestar animal, la solitud única, en unos casos falta el 10% y en algunos otros mucho más. Afirma el consejero de Ganadería que está muy comprometido con los jóvenes del sector. Fíjense si está comprometido y preocupado por el relevo generacional del sector primario, que el año pasado, como antes se decía, no convocó las ayudas de incorporación jóvenes, perdiendo a estas fechas todavía no se ha convocado la ayuda para incorporación del 2024. Ni el 23 ni el 24. Está claro este ejemplo. El gobierno de Buruaga ha traído el caos al mundo rural, al mundo de la mar, al nombrar a un consejero que no tiene criterio, que no demuestra capacidad política de gestión y carece de talento negociador y voluntad para llegar a acuerdos. Un consejero que ha creado problemas y no ha resuelto ninguno, que no cumple con los pagos, que no convoca las ayudas que necesita el sector y que tampoco la pesca parece que le interesa. No defiende los intereses de los ganaderos frente al lobo. Ha hecho de Cantabria la única comunidad que no ha resuelto los derechos de los jóvenes en el 22. Y ante este panorama, la presidenta ha tratado de intentar ayudar con 1.000 euros los ganaderos Café para Todo. Así no se ayuda al sector. Mientras el miércoles y el jueves se celebre el debate del Estado de la región y esta Cámara
suspenda su actividad parlamentaria hasta septiembre, los ganaderos seguirán sin cobrar, pero yo les aseguro que este diputado seguirá realizando preguntas por escrito todos los días de lo que queda de año hasta que el último ganadero reciba el último euro. Y con esto creo haberles dicho todo lo que tenía que decirles. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estaré a su disposición.